El reto habitacional nos presenta enormes problemas, enormes obstáculos que hay que vencer, pero también enormes oportunidades. Imaginemos lo que significa un sector productivo que tiene que ver con 38 de las 42 ramas de la economía, que genera más de 3 millones de empleos y que tiene que ver con la inversión de 450,000 millones de pesos al año. De esto vamos a hablar hoy en Vivienda y Ciudad, de cómo alimentar el músculo que permite producir las viviendas y financiarlas para que la gente las compre. Empezamos. En noviembre del 2016, el Senado de la República aprobó el dictamen a través del cual se crea la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que promueve usos de suelo mixtos, compatibles y densidades sustentables, patrón coherente de redes viables primarias y efectiva movilidad urbana. Fija las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos, el cumplimiento a las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. De igual forma, promueve la participación ciudadana en los procesos de planeación del territorio, con acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la materia. Se trata de la primera ley en la legislación mexicana donde se incluye como principio el derecho a la ciudad, con el objetivo de garantizar a las personas el acceso a la vivienda, infraestructura y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde vamos a estar platicando de todo lo que tiene que ver con la generación de las viviendas que necesitamos para hacer mejores calidad de vida en el país. Y hoy tenemos invitados muy importantes para entender la dinámica de la industria y la dinámica de la parte financiera, que son verdaderamente el alma del motor, cómo se producen y cómo se financian las casas. Para eso tenemos a Carlos Medina, que es el presidente de la Cámara de la Vivienda. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Muy entusiasmado para participar en este programa junto con Enrique. Y Enrique Margay, que además de ser el que encabeza la unidad de crédito hipotecario de HSBC, también coordina a los bancos, a la Asociación de Bancos de México en materia hipotecaria. Querido Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias. Bueno, para iniciar el tema, estamos hablando de un sector vivienda, que como sector, aparte que ya hemos hablado en otros programas de lo que significa como satisfactor social, como generador de orden urbano, como muchas otras cosas, también tenemos que hablar de lo que significa como una industria consolidada, que en realidad es el eje, el motor de una serie de industrias. Ha hablado de que la industria de la vivienda engloba 40 y tantas actividades productivas, genera millones de empleos y tiene que ver con actividad que llega a todos los municipios del país prácticamente. Bueno, los municipios tienen alguna actividad habitacional importante. Y sobre eso vamos a empezar para hablar. Es una industria que año con año genera poco más de 1 millón de acciones entre viviendas nuevas, remodelaciones, créditos, subsidios, 1 millón. Más o menos 500,000 viviendas nuevas de los diferentes segmentos, y todo eso se tiene que financiar. ¿Cómo me definirías lo que representa la industria de la vivienda en términos de estructura del aparato que tiene Canadevi? Bueno, pero para Canadevi somos, como bien sabes, socios, alrededor de 1,000 socios, que estamos en 34 estados, 34 delegaciones de los 32 estados del país, y como Cámara llevamos 16 años. Sin embargo, como industria ya hemos participando más de 40. Nosotros, los socios de Canadevi, somos parte de la Confederación de Cámaras Industriales e impactamos a 37 de 42 ramas industriales. Nosotros generamos alrededor de 3 millones de empleos entre directos e indirectos. Generamos alrededor de 450,000 millones de pesos de inversión al año y somos la parte privada que apoya a la vivienda. Hay que entender que en México la vivienda que hoy se demanda y se necesita está dividida en 3 segmentos: la social, la media y la residencial. Sin embargo, en nuestro país alrededor del 65-70% de la gente gana menos de 4 o 5 salarios mínimos, por lo cual la vivienda social se ha vuelto una industria muy importante. Hemos hecho mancuerna con los gobiernos municipales, estatales y federales para poder seguir generando y creciendo. Mantenemos un crecimiento alrededor de un 6% y impactamos casi un 7% del Producto Interno Bruto.
crecimiento. Todo esto muestra la fortaleza que tiene este tren de vivienda que se mantiene creciendo cada año. Somos la segunda industria en crecimiento después de la automotriz y creemos que pues hay que estar siempre innovando, siempre trabajando para que esta industria no se detenga y siga con el crecimiento que tiene. Ahora, esto tiene que venir soportado con el financiamiento que permita que esas viviendas se desplacen. De nada sirve que se construyan 500,000 nuevas viviendas cada año si no hubiera los créditos para que la gente los pueda comprar, porque pareciera ser que para la gente prácticamente sin crédito es imposible comprar una casa. ¿Cómo está la situación del crédito para comprar las viviendas? Sí, mira, para explicar un poquito también toda la parte de la estructura, hoy día se tiene en nuestro país el portafolio hipotecario en nuestro país vale 2.3 billones de pesos. Más o menos estamos hablando, deben ser unas 7 millones de hipotecas las que se tienen hoy día otorgadas, y en lo que es la originación, las nuevas hipotecas que se dan cada año, se dan más de 500,000 hipotecas y por un importe arriba de los 300,000 millones de pesos. De estos, la banca participa con aproximadamente unos 120,000 hipotecas al año por 140,000 millones de pesos. Representa más o menos el 46-47% del monto que se origina todos los años en créditos hipotecarios. Aquí es muy importante comentar que la banca da financiamientos a tasa fija, pagos conocidos, y realmente es muy relevante decir que hoy se tiene un abanico de productos hipotecarios muy amplio para satisfacer las distintas necesidades que tienen los clientes en materia de financiamiento a la vivienda. Se tienen créditos de adquisición, créditos cofinanciados con los organismos de vivienda, con Infonavit, con Foviste, para que puedan utilizar su saldo de su cuenta de vivienda, un crédito por parte del instituto más el crédito bancario. También se tienen productos de preventa, de construcción, de pago de pasivos para transferir tu hipoteca de un banco a otro, de liquidez cuando tienes un inmueble libre de gravamen que no esté hipotecado, que puedas utilizar ese patrimonio que has constituido para sacar un crédito hipotecario y utilizarlo con destino libre de los recursos, y una serie de combinaciones. Entonces creo que es muy relevante comentar que este tema del financiamiento hoy día, del financiamiento hipotecario, se vuelve muy relevante para que las familias, las personas puedan comprar una vivienda cuando no tienen los recursos para poderla comprar sin financiamiento, ¿no? Bien, entonces esa es la realidad. Así se conforma el sector vivienda, con viviendas y con créditos para obtenerlas. Ahora, ¿por qué no hablamos un momento de cómo está la situación? ¿Qué tal está el nivel de producción de vivienda y qué tal está el nivel de financiamiento? Empezamos. ¿Cómo está la producción? Bueno, el 2018 inicia con producción fuerte en vivienda media y residencial. Hay que recordar que el primer trimestre fue un poco complejo en tema de vivienda social, y sí podemos ver que los números fueron bajando en el tema de vivienda social. El tema de vivienda social es un tema que lo tocamos con toda la cadena de valor. Impacta precio de la tierra, impacta precio de los insumos, impacta facilidades para colocar los créditos, e impacta también el tema del subsidio a la vivienda, que se dio este año un tanto más o menos parecido al que tuvimos el año pasado. Pero a raíz de que al inicio hubieron algunas modificaciones e incrementos que sí se dieron en la inflación, afectó un poquito el tema de la vivienda social y sí se notó la caída. Sin embargo, en el segundo trimestre hemos tenido un gran crecimiento en el tema de vivienda social. Se actualizaron programas, se mejoraron reglas de operación, y eso está haciendo que hoy tengamos un crecimiento también en este sector, este segmento tan importante. Y con esto, junto con la suma que tenemos, el apoyo por parte de la banca en los demás niveles, en los niveles medios, residencial, pues en eso se ha tenido un crecimiento importante, y vemos que hay una solidez y que este motor es un motor robusto, es un motor fuerte, es un motor que debemos apoyar, porque hay que recordar que somos un mercado interno. En la vivienda se consume prácticamente el 90% de insumos nacionales, y eso hace que sea un mercado totalmente interno al que hay que apoyar, dado que hay una volatilidad en el mercado externo. Este es un mercado que impacta directamente a los lugares en donde se aplica, en los municipios. Hay que recordar que además hoy la vivienda es vivienda sustentable, hoy cumple con todos los requerimientos de infraestructura y de aditamentos, ecotecnias, para que la vivienda sea de ahorro y le genere un valor también a la persona que lo tiene. Esto pues tiene un costo también, y eso es lo que hemos tenido que ver cómo irlo asimilando para tener vivienda que pueda tener la gente de bajos recursos. Ok, Enrique, misma pregunta. ¿Cómo está la situación de financiamiento? ¿Cómo arranca la banca y los institutos de vivienda oficiales el año, y cómo esperamos que cierre el año?
Sí, mira, como arranca el año, digamos, es con condiciones muy buenas en los créditos hipotecarios. Estamos hablando que la tasa ponderada de adquisición está sobre niveles del 10.30. Realmente, si vemos en los últimos 12, 14 meses, solo ha subido la tasa de interés más o menos unos 100, 120 puntos base, que para lo que ha subido las tasas de referencia, lo que te habla es de un sector maduro, un sector sólido, donde lo que vemos es que hay una fuerte competencia entre los bancos que participamos en el sector. Constantemente estamos viendo cómo sacar nuevos productos al mercado con mejores condiciones, llegando a nuevos segmentos, y también tiene que ver con el buen comportamiento de los portafolios y con la estabilidad macroeconómica. Entonces el año empieza, digamos, con los mismos niveles de colocación que el año pasado. Realmente tal vez lo que se ha podido observar es una ligera disminución en número de créditos que hoy día está dando la banca, y esto tiene que ver con varios factores. En primer lugar, derivado del incremento en las tasas de interés, hay menos créditos de pagos de pasivos, transferencias de hipotecas entre bancos, porque las familias, las personas, cuando contratan un crédito de pago de pasivos, lo que buscan es una disminución importante en la mensualidad de su crédito, mejorar las condiciones, al final, las condiciones financieras del crédito hipotecario. Al incrementarse las tasas, los beneficios de poder hacer ese cambio, esa transferencia, son más reducidos. Entonces, ese es un primer factor. Un segundo factor fue el incremento en los montos máximos de crédito que tiene el Infonavit, de que cambió el año pasado de 900,000 a 1,600,000. Esto lo que hace es que hay una oferta o un nuevo competidor en lo que es el segmento de vivienda media, que son los créditos del instituto, y esto definitivamente pues también pega ligeramente en el número de créditos. También sentimos que pues estos dos factores, más que con el incremento también de tasas, vemos que hay menos compra de personas que compran por inversión, y también todos estos temas lo que ha ocasionado es un menor número de créditos hipotecarios por parte de la banca. Sin embargo, yo lo que te diría, hablando de las cuestiones muy positivas, es que estamos hablando de productos a 20 años, 15 años, con tasas fijas, pagos conocidos. En pesos. Allí en pesos hay total conocimiento de cuánto se tiene que pagar. También se tienen incentivos por pago puntual. Realmente también los bancos hemos venido mejorando mucho en la forma que entregamos el crédito hipotecario, con mucha transparencia, con mucho conocimiento de transferirle al cliente qué está contratando, qué es lo que tiene que pagar en el tiempo, y sobre todo una originación con criterios prudenciales, donde lo que buscamos es que las personas, las familias, no tomen un endeudamiento por arriba de realmente lo que pueden destinar al pago de un crédito hipotecario, sobre todo para no afectar la economía familiar y que el crédito pueda pagarse en el tiempo. Entonces, creo que el diagnóstico es positivo. Estamos hablando de que en nuestro país hay un bono demográfico, que hay muchas familias que requieren una solución habitacional, que puede ser comprar, rentar, pero si deciden comprar, que sepan que hay disponibilidad de poder contratar un crédito hipotecario con condiciones extraordinarias, como pueden ser créditos hoy día abajo de la tasa del 10% y con pagos por 1,000 o mensualidades para 1,000,000 de pesos abajo los 10,000 pesos. Entonces, creo que es un gran momento para poder contratar una hipoteca.
La saturación de las vialidades por los vehículos automotores afecta la velocidad, los tiempos de traslado, las emisiones de contaminantes y la salud de los habitantes de las ciudades. De acuerdo con el estudio realizado por el INEGI, donde muestran estadísticas de vehículos de motor registrados en circulación, arrojaron que el Estado de México ocupó el primer lugar en cuanto a volumen de automóviles con 5.1 millones. La Ciudad de México presentaba un volumen de 4.5 millones de vehículos. Jalisco estaba en el tercer puesto, con 3.1 millones de unidades. La misma dependencia estipuló que en los periodos del 2009 al 2014, el parque vehicular nacional se incrementó en 23.1%, al pasar de cerca de 30.5 millones a 38 millones de unidades. Los problemas de la movilidad que afectan a las grandes ciudades dependen del crecimiento demográfico, ya que una implicación importante que trae consigo la expansión urbana es el aumento de la demanda de viajes. Esto requiere de infraestructura y unidades de transporte adecuados. Está bien la producción de vivienda, hay dinamismo, porque aquí es importante señalar que la industria de la vivienda es una industria de ciclos de maduración del negocio largos. Entonces, las viviendas necesitan empezarse a hacer para que las tengamos listas en un año. Entonces, en estos momentos que vivimos tiempos políticos, tenemos que entender que los empresarios y los financieros necesitan recibir ese insumo fundamental que es la certidumbre, la confianza, para que se puedan mantener las líneas de producción y las líneas de financiamiento y las tasas de interés. Ahora, Enrique comentaba una cosa que es muy importante. Para la banca, ha bajado el número de créditos y básicamente mantenido el nivel de inversión. Sí, exactamente. Lo que significa que se están financiando menos casas, pero más caras. Eso, en una estructura donde tú mencionabas de que desafortunadamente la realidad es que tenemos la mayoría de la gente con salarios de menos de 5 salarios mínimos al mes, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería lo que habría que enfrentar para entender que sí? Qué bueno que la banca esté ya atendiendo muy bien ese nicho. ¿Cómo le hacemos para atender lo que hasta ahora ha sido difícil de atender? Mira, muy buen comentario, porque como dice también aquí Enrique, el Infonavit ha subido un poquito al tema de vivienda media y eso lo vimos que impactó también a la vivienda social. Al subir la capacidad de compra, benefició también a los que estaban en rangos bajos para poder llegar a una mejor casa. Gente que podía obtener una casa de 350,000 ya puede llegar a una de 430,000 pesos y cosas por el estilo. Y eso apoyó, que esto empezó el año pasado, y apoyó mucho a que muchos pudieran obtener una vivienda que antes no podían tenerla. Sin embargo, Enrique hacía un señalamiento muy importante, la demanda. Tenemos un bono demográfico muy importante. Hoy tenemos en rezago alrededor de 9 millones de viviendas. 5.3 de esta vivienda en rezago son gente que no está afiliada ni al Infonavit ni a la Fobiste. Y para estos, en el sector social, no tenemos un sector que no hemos atacado todavía, que no hemos podido llegarle. Hoy se están haciendo esfuerzos para llegar a estos no asalariados que no están afiliados más que nada a estos institutos. Junto con la banca, la CONAVI está buscando un esquema para poder llegarle, sobre todo a los que tienen pues montos o capacidades de compra bajos, y puede llegar a un sector que no habíamos podido todavía en un momento dado hacer una oferta de vivienda. Estamos en unas pruebas piloto para empezar a trabajar sobre estos, porque en ese rubro hay una demanda enorme que no hemos podido cubrir. Tú decías, de la vivienda, se hace prácticamente 1 millón de viviendas al año. Sin embargo, 500,000 son las que se individualizan de manera formal con un crédito, entre el crédito bancario, entre el Infonavit, el Fobits, etcétera, y las demás se hacen muchas veces a través de crecimientos irregulares, en círculos de marginación, viviendas que no cumplen con requisitos, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, ir eliminando y poder tener otro tipo de vivienda y otro tipo de herramientas o mecanismos para poder ir trabajando sobre los temas de la gente que hoy no puede adquirir una vivienda, porque vamos a enfrentar los próximos años el mayor número de demanda de vivienda en la historia de nuestro país. Se crean alrededor de 650,000 nuevos hogares cada año. Eso significa una demanda adicional que va creciendo año con año, y con el bono demográfico los próximos 10 años será un verdadero reto poder tener vivienda para todas las personas que hoy la demandan. Va muy de la mano del financiamiento, va muy de la mano de la capacidad de poder tener instrumentos, porque en parte de producción nosotros tenemos la capacidad para irla llevando, pero sí vamos muy de la mano con la palabra que tú manifestaste,
certeza y confianza. En estos momentos nosotros estamos trabajando con las instituciones de gobierno, con el tema de la tramitología, para poder tener vivienda lista para tener al cierre de este año, pero también mucho de la vivienda que se empieza a hacer se va a acabar comercializando o individualizando al cierre de este año y al principio del próximo. Y eso es por esto que necesitamos tener y conocer propuestas viables de los candidatos, de que el próximo presidente de México tenga el tema de la vivienda como un tema en su eje de mayor importancia, dado el empleo que genera, dado la economía que mueve, pero sobre todo el satisfactor social tan importante que es el sector de la vivienda. Bien, ahora, en la parte económica, en la parte financiera, más bien hablando del financiamiento, ¿tú qué esperarías? ¿Cómo supondrías que se puede hacer para atender a los segmentos de la demanda que hoy no son atendidos? Están, por supuesto, los no afiliados de menores ingresos, que esos a lo mejor no son para la banca. Pero ¿qué pasa con todos los no afiliados, que no son derechohabientes de Infonavit o Foviste, pero que sí tienen ingresos medios y hasta altos, que podrían llegar a la banca, pero que no son afiliados? Sí, mira, hoy día el financiamiento hipotecario bancario, más o menos el 75-80% está orientado a asalariados, hay un 20-25% que es para la parte de dueños de negocio o profesionistas independientes, o sea, la banca ya los atiende. Pero lo que es muy importante es poder participar o poder originar de manera más amplia a lo que es el mercado de los no afiliados, pero estamos hablando de los que ganan entre 4 a 10 UMAS, que es, yo creo que una parte importante de la base de la pirámide, porque ahí se tienen que crear, se tienen que diseñar los productos hipotecarios que permitan realmente atender las necesidades de las personas, de las familias de este segmento. ¿Y qué se tienen que incorporar? Se tienen que incorporar algunos enaltecedores de crédito, como el seguro de crédito a la vivienda, que es un seguro donde el beneficiario es el banco en caso de incumplimiento por parte del acreditado. Estos seguros se utilizan en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, para todos los créditos arriba de un financiamiento respecto al valor de la propiedad arriba del 80%, se incorporan los seguros de crédito a la vivienda. Entonces, yo creo que es importante la parte del diseño del producto hipotecario, acompañarla con política como el tema de subsidios, enaltecedores, un modelo de originación y un buen acompañamiento con los desarrolladores que producen la vivienda de interés social o económica, se vuelve fundamental. Una visión integral, trabajar de una forma integral para que juntos, sistema financiero, con desarrolladores, con gobierno, desarrollar los productos para atender la demanda. Se nos está acabando el tiempo. Entonces, Carlos, en un minuto, ¿qué pedirías en este momento, en estos tiempos políticos, si los candidatos fueran Santa Claus? ¿Qué llevaría tu cartita? Bueno, propuestas claras, propuestas que sumen y sobre todo que tomen en cuenta a la experiencia, al sector que ya está trabajando, tanto en la parte de producción de vivienda. Nosotros hemos estado trabajando siempre en los equipos de transición en los antiguos gobiernos, que sean tomados en cuenta porque somos los que tenemos la experiencia para poder apoyar a través de estos esquemas que traen los gobiernos, poder tener mejores y nuevos mecanismos y seguir trabajando también de la mano con la banca, porque hay que recordar que no solamente dan los créditos a las personas, sino también a los créditos puente para poder desarrollar los proyectos, y nosotros hacemos una sinergia muy importante para tener la certeza y certidumbre de construir. Certeza y certidumbre sería lo primero, y que se tome en cuenta la experiencia del sector. Enrique, igual, en un minutito. Sí. ¿Qué sería, no te diré tu carta Santa Claus porque como financieros son bastante más precisos, cómo se construye la confianza? Sí, mira, al final una de las cosas que hemos tenido es un muy buen proceso de comunicación, coordinación, colaboración con las autoridades en materia de vivienda, con los organismos de vivienda. Creo que el que haya una política clara, el que se mantenga la estabilidad macroeconómica, de que se pueda dar todos estos procesos claros para poder seguir trabajando de una manera muy coordinada con los organismos de vivienda para todos los créditos cofinanciados, con participación, poder flexibilizar el uso de la subcuenta de vivienda, el poder seguir trabajando pues para que exista un financiamiento muy amplio para la población. Creo que es algo fundamental de seguir manteniendo y creo que eso es lo que sería la carta Santa Claus. Muy bien. Carlos, Enrique, muchísimas gracias por esta oportunidad de que estemos ante el público comentándoles cómo se fortalece ese músculo que permite que hagamos las viviendas de calidad, dónde y cómo se necesitan para atender las necesidades del país. Esto fue Bien de Ciudad en este programa especial hablando de producción y financiamiento de la vivienda. Muchas gracias.